Sin duda alguna, Dios es un Dios que no solo nos ha salvado, sino que es un Dios que también promete cuidar de nosotros. Es una promesa que no está limitada a las circunstancias que estamos atravesando, porque Él está por encima de toda circunstancia. Dios está por encima de todo problema, Dios está por encima de toda crisis, Dios está por encima de toda escasez, de toda limitación, y esa provisión que Dios promete ofrecernos es conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, lo que nos dice la palabra aquí en el capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claro, nosotros no podemos sacar un texto bíblico aislado para formar un pretexto con ese texto, como dicen algunos. Sin embargo, este es un texto, hermano, cuando lo vemos en el conjunto de ideas que se están transmitiendo a través de la carta a los filipenses, nos damos cuenta de que tiene relación con principios espirituales importantes. De hecho, el texto dice, mi Dios pues. Esa palabra pues nos conecta con todo el contexto anterior de lo que Pablo le está diciendo en esta carta a los creyentes de Filipo, en Asia Menor. O sea, este es un versículo bíblico que es muy amado por todos nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántas veces usted, hermano, no se le acerca a alguien y dice, mi Dios suplirá conforme todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria? Pero no estamos evaluando el contexto muchas veces de dónde lo estamos diciendo, en qué condiciones lo estamos diciendo y si aplica para esa circunstancia. Entonces, a pesar de que este es uno de los versículos más amados del pueblo cristiano, también es uno de los versículos más mal usados y más descontextualizados. No se puede comprender a plenitud esta palabra si no se estudia junto con todo el resto del capítulo. Esta declaración, hermanos, como ya les dije, la encontramos en esta carta del gozo, la carta a los filipenses que escribe Pablo, particularmente a este grupo de hermanos que estaba en la región de Filipo, una ciudad que está en la zona de Macedonia, en Asia Menor, y estos hermanos, ellos eran ricos en su carácter dadivoso. Eran personas extremadamente pobres y hace un tiempo atrás estuvimos predicando acerca de cómo Dios hizo ver o resaltar esa generosidad que tenían los creyentes de Macedonia y estos hombres que habían venido, hombres, mujeres, niños, ancianos, que habían venido al Señor, no eran ricos materialmente como muchos de nosotros no lo somos, ¿verdad? No sé si hay ricos entre nosotros, pero la mayoría no somos ricos, pero ellos estaban en extrema necesidad, en extrema pobreza. Pero sin embargo, estos creyentes eran ricos en su deseo de bendecir la obra del Señor. Y cuando tuvieron la oportunidad de ofrendar para recolectar una ayuda para los cristianos pobres que había en Jerusalén, dieron más allá de sus fuerzas. De hecho, lo dieron todo. Ellos dieron todo lo que tenían y lo hicieron con gozo, como decía mi hermano Carlos hace un rato. Ellos se deleitaban, se gozaban en ofrendar, en dar, en ayudar a los que tenían necesidad. Y definitivamente Dios ama al dador alegre. Hermanos, ellos rogaban al apóstol Pablo la oportunidad de poder dar para la causa de Cristo. En ese contexto, Pablo les da esta promesa que Dios proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Dios tomará cuidado de ustedes y suplirá todas sus necesidades. Es una promesa que se dio hace 2000 años atrás, particular y especialmente para un grupo de creyentes pobres que daban con generosidad, y Dios les habla y les dice, usted no se preocupe, ustedes han dado con generosidad, con liberalidad, con gozo, Dios promete
suplir todo lo que a ustedes le falte. Y de hecho, estudiábamos anteriormente que el propósito de Dios bendecirnos a nosotros no es para que nosotros nos llenemos de arrogancia, sino que es para que tengamos más para seguir compartiendo con los que tienen necesidad. Entonces, hermanos, esa promesa se hace vinculante también para nuestros días, pero particularmente para aquellos que deciden confiar en Dios y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, aquellos que se vuelven al Señor de los cielos y buscan a Cristo como su Rey y su Señor. No es para los que viven dándole la espalda al Señor. O sea, tú no puedes tomar este texto bíblico y aplicárselo a todo el que te pase por delante. No puede ser, porque no es en ese contexto. No, tú tranquilo, y el hombre anda en pecado, y el hombre anda alejado del Señor, el hombre anda caminando en la arrogancia y anda caminando en el egoísmo de su corazón, y un día cae en una crisis, y le digo, no te preocupes, Dios suplirá conforme a tus necesidades, conforme a su riqueza en gloria. Dios no prometió eso. Dios no prometió suplir para las necesidades de los incrédulos. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso. La gracia común de Dios, hermanos, abarca todo el universo. Él providencialmente cuida su creación. Pero esta es una promesa especial para los hijos de Dios. Esta es una promesa especial para aquellos que viven plenamente confiados en que el Dios de los cielos los tiene en el hueco de su mano, nadie los podrá arrancar de ahí y proveerá conforme a sus riquezas todas las necesidades de ese pueblo. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿en qué área Dios nos ha prometido bendecirnos? ¿En qué área Dios ha prometido proveer? ¿En cuáles? En todas, hermanos. En todas. Por tanto, en esta ocasión, hermanos, vamos a ver, independientemente de que tendríamos que predicar muchos días para hablar de todas las áreas y de todas las maneras en que Dios nos bendice y suple para nuestras necesidades, nos vamos a enfocar en 3 áreas particulares en las que Dios suple nuestras necesidades para que nosotros podamos seguir confiando en Él y estar tranquilos, perseverando firmes en Cristo hasta el final. ¿Cuáles serían entonces esas áreas? En primer lugar, Dios ha prometido suplir para nuestras necesidades materiales y temporales. Sí, hermanos. Dios ha prometido cuidar de nosotros. Dice la palabra: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. El Señor Jesucristo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos, hermanos, que no dejemos que una ansiedad enfermiza descontrole nuestros corazones. Los cristianos podemos, hermanos, preocuparnos, pero no podemos caer en una ansiedad que nos quite el gozo y nos arrastre a un espíritu de incredulidad. El Señor cuida de su pueblo. Dice el texto bíblico: porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todas las demás cosas os vendrán por añadidura o os serán añadidas. Hermanos, el texto aquí es claro. Nos dicen que estar afanado, invirtiendo toda nuestra vida en amontonar riquezas, en amontonar propiedades, en amontonar cosas materiales, eso es cosa de los gentiles, eso es cosa de los incrédulos, eso es cosa de las personas que no viven confiando en Dios. O sea, los que no tienen a Dios buscan lo material, lo perecedero, lo de este mundo, invierten sus vidas en amontonar dinero, pero no se dedican a buscar al proveedor de ese dinero o de esas riquezas. Esta es, hermanos, sin duda alguna, una manera insensata de vivir la vida. Lucas capítulo 12, verso del 16 al 21, nos dice también, Lucas capítulo 12, verso del 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo:
La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otra más grande, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Wow, qué principio tan importante y que muchas veces se pasa por alto. Muchos creyentes, hermanos, se desenfocan y pierden de vista este principio. Nosotros no vivimos para amontonar riquezas materiales en esta tierra. Esa no es la prioridad de nuestras vidas. La meta de nosotros es vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él por los siglos de los siglos. Hermanos amados, no es sensato, no es sabio dejar de buscar a Dios por estar involucrado en amontonar riquezas en este mundo que al final muchas veces ni las necesitamos. No estoy diciendo que el trabajo sea malo, no estoy diciendo que nosotros seamos negligentes y descuidemos a nuestras familias. No, el creyente sabio es prudente, es cuidador de su familia, es esmerado, es esforzado, pero sabe que hay una prioridad y es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás puede tener la plena seguridad de que Dios se encargará de suplirlo, de abrir las puertas. Amén. Ese es el principio que nos da aquí el Señor por medio de su palabra. Este hombre, ¿qué hizo? Él estaba pensando en su propio, egoístamente, estaba pensando en su propio deleite. Él no quería hacer graneros más grandes porque quería compartir con los necesitados. Él no quería hacer mejores negocios y tener más dinero para ayudar a las personas pobres, para exaltar la gloria de Dios, para apoyar a la construcción de una obra, para involucrarse en los asuntos que son del reino de Dios. La meta de este hombre era él mismo. Como dicen algunos por ahí, era como el asadón, solo jalaba para él. Y él sacrificó su vida. Probablemente no lo dicen las escrituras, pero yo he conocido muchas personas que sacrifican a su familia, sacrifican su tiempo de calidad con sus hijos, porque están metidos en sus negocios. Amontonando dinero. Pierden su salud trabajando ansiosamente y desmedidamente por amontonar dinero, y al final gastan su dinero para recobrar esa salud que perdieron. Pero este es peor, porque en este caso, el día que él ya dijo, hoy sí, y créame, para que una persona diga, tengo suficiente dinero, yo de verdad he escuchado pocas personas llegar a decir, ya tengo todo el dinero que necesito, no voy a buscar más dinero. Todas las personas que conozco que tienen mucho dinero siempre están pensando en cómo tener más dinero, porque ese es el Dios que controla sus vidas. Porque ese es el enfoque. Y no ponen su cabeza con tranquilidad en la almohada. Porque están pensando en cómo van a perder ese dinero, cómo se lo van a quitar o a robar, y lo retienen y no dan. Y no es rico en esta vida el que tiene mucho dinero. La palabra del Señor dice que la riqueza de un hombre no está en la cantidad de bienes materiales que tiene en esta vida. La riqueza de un hombre está en cuánto tiene de Dios. ¿Cuánto tú tienes de Dios? Si Dios lo es todo para ti, puede ser que tú no tengas ni siquiera 100 lempiras en el banco, pero tú eres el hombre más rico de la tierra. Porque tienes a Dios, y ese Dios ha prometido en su palabra suplir conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que ha confiado en Él y no te tiembla la mano cuando tienes que sacar para bendecir a otro hermano o la obra del Señor. Ahora, hermanos amados, este hombre, cuando llegó y dijo, ya lo tengo todo, ya conseguí todo el dinero que necesitaba, ¿cómo lo trata el Señor?
como un hombre necio, como un hombre sin sabiduría, como un hombre tonto, un hombre que no tiene discernimiento, un hombre necio. No sabes que esta misma noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has amontonado, ¿de quién será? Y después están los hijos ahí matándose unos con otros por quedarse la herencia del viejo. Qué terrible, ¿ah? Esa historia no es rara. Esa historia es más que común. Esa historia aparece en las novelas en todos lados. ¿Por qué? Porque esa es una forma natural en que el hombre sin Dios actúa. Pierde la vida trabajando para amontonar dinero y después sus hijos se matan por causa de ese dinero. Porque, hermanos, la prioridad de nosotros no es hacer tesoros en la tierra. Nuestra prioridad es hacer tesoros en el cielo. Y cuando nosotros estamos enfocados en el reino de Dios y en su justicia, y nosotros queremos que la obra del Señor se expanda aquí en la tierra y toda nuestra vida está involucrada en eso, Dios se ocupa de todas nuestras necesidades. ¿Qué Dios sería ese que nosotros estaríamos involucrados en sus asuntos, en sus negocios, en su trabajo, sirviéndole, esclavos de Cristo por amor, y aún así dejaría nuestras vidas desamparadas y sin proveer para nuestras necesidades? Ese no es el Dios de Israel. Ese no es el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, el Dios de David. Ese no es nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el Dios de Pablo, de Juan, de Pedro, Santiago. Ni es el Dios de nosotros, segunda Iglesia Evangélica y Reformada del Chaparro. Nuestro Dios es un Dios que se deleita, se complace en cuidar, bendecir y proteger a aquellos que han venido por su propia gracia a Él en fe y arrepentimiento y confían plenamente en su carácter bondadoso, dadivoso y protector. Dios conoce nuestras necesidades y Dios no dejará nunca desamparado a alguno de sus hijos. El Salmo 37:25 dice: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios cuidará de ti, mi hermano, y Dios cuidará también tu descendencia. Dios proveerá para nuestras necesidades materiales. Amén. Yo voy a trabajar, pero mi deseo es honrar a Dios con mi trabajo. Mi deseo es ser cada día un instrumento para la gloria de Dios. Para cuando venga el Señor a pedir mi alma, yo poder salir de esta tierra tranquilo y poder decir como el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Amén. Ahora solo me aguarda la corona, la promesa, el galardón que Dios tiene para todos aquellos que le han servido con amor y con gozo. Ahora, Dios no solamente promete bendecirnos o suplir para nuestras necesidades económicas. Dios ha prometido también suplir para nuestras necesidades físicas, para nuestro cuerpo físico. Él tendrá cuidado de la salud de nuestro cuerpo, y la palabra que traigo para sustentar esta declaración está en Lucas capítulo 9, verso 11. Si usted puede ser tan amable y abrirla. Lucas capítulo 9, verso 11. Y allí el Señor dice: y cuando la gente lo supo, le siguió y Él les recibió y les habló del reino de Dios. ¿Qué es primero? El reino de Dios. Después viene todo lo demás. Mire lo que hizo el Señor Jesús. Primero les habló del reino y debemos hacer nosotros también. Como cristianos debemos salir a evangelizar, pero no solamente hablar, sino también ayudar en lo económico, en lo que podamos a las personas que tienen necesidad. Pero mire qué precioso. Y Él dice, les recibió, les habló del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Y sabe qué significa en griego eso? Sanaba a los que estaban enfermos. Significa que sanaba a los que estaban enfermos. En griego, en español, en chino y en japonés. Eso no necesita una exégesis profunda. Eso es tal y como dice aquí la palabra. Jesús sanaba a los que necesitaban ser sanados, pero primero les hablaba del reino. Dios obra a través de su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. Él obra a través de nosotros. Pero escuche bien, vamos a darle primero el evangelio, después vamos a orar para que Dios sane a las personas.
Ahora usted lo llaman para ir a visitar a una señora o un señor que está enfermo en cama por allá y el hombre está ahí languideciendo y usted viene, usted es un súper ungido. Le pongo la mano arriba y sano, un momento. Y llega y empieza con toda una cantidad de palabras lindas y emocionantes y la gente estremecida. ¡Ah, qué maravilla! Y declaro sanidad en el nombre de Jesús y rechazo y ato y reprendo y toda esa cantidad de cosas que hoy por ahí se usan. Y por una misericordia de Dios o por saber qué poder, porque a veces hasta hay poderes que obran y producen resultados para desviar más todavía a la gente, la persona se sana. Pero esa persona nunca le presentó el Evangelio. ¿Qué hizo? No hizo nada. Porque esa persona se va a volver a morir. Y si esa persona no conoce a Cristo, si a esa persona no se le presenta el Evangelio, si a esa persona no se le enseña acerca de su condición espiritual y la necesidad que tiene de venir a Cristo, esa persona, aunque se sanó, sigue estando muerta. ¿Me entiende, iglesia? Nosotros debemos primero que todo poner el reino de Dios y su justicia delante. ¿Qué hizo Cristo para que nosotros fuéramos justificados en Él? Él tomó nuestro lugar en la cruz y murió por nuestros pecados. Él compró nuestras vidas con el precio de su propia sangre. Él vivió perfectamente y cumplió la ley en nuestro lugar. Cristo resucitó al tercer día y juntamente con Él nosotros hemos resucitado también y somos coherederos de todas sus promesas y de toda su herencia. Eso es lo que debemos hacer. Y después, bueno, ahora vamos a orar. Pero el problema está en que esa oración debe estar siempre alineada con la voluntad soberana de Dios y con sus propósitos. Yo voy a orar por todos los enfermos y yo quiero que todos los enfermos se sanen, pero yo no conozco los planes de Dios para cada persona. Hemos tenido muy amados hermanos por los cuales hemos orado mucho y estamos orando y estamos creyendo con toda la fe necesaria. Señor, tú tienes el poder, no tenemos duda alguna, la vida de nuestro hermano en tus manos, pero al final Dios puede determinar llevarlo a su presencia. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Dar gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, porque todo lo que Él hace siempre lo hace bien. Y esperar en Él. Esperar en Él, hermanos, porque tarde o temprano todos aquí vamos a pasar por ese día, si Cristo no viene antes. Entonces, Dios está interesado, hermanos, en sanar también nuestro cuerpo físico. Jesucristo lo hizo hace 2000 años atrás y hoy lo sigue haciendo. Pero esto también, hermanos, es una añadidura. La salud física no es la meta de nuestras vidas espirituales. Eso es una añadidura, eso es colateral, eso es secundario. Es una añadidura que debe ser evaluada a la luz de la soberanía, de la voluntad y de los planes individuales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y usted va a ver a lo largo de su vida como creyente que va a orar por hermanos, va a orar por sus hijos, va a orar por diferentes personas enfermas y Dios las va a sanar. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? No, hermano, ¿cómo que nadie? ¿Usted no ha orado por alguien y se ha sanado? Pues no está orando entonces, hermano. Sencillamente. Póngase a orar entonces por los enfermos, hermano. Agarre, hermano, a todos los enfermos que usted vea y ore por ellos y usted va a ver que más de uno se va a sanar y se va a sanar muchas veces de una manera inexplicable, pero se va a dar cuenta de que todos no son sanados. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la voluntad soberana de Dios, de sus planes eternos que son particulares, individuales y perfectos para cada persona. El interés principal de Dios, entonces, hermanos, el interés principal de Dios no es sanar tanto el cuerpo físico como el cuerpo espiritual. El pecado que todavía habita en los seres humanos y en el cual Él está determinado, hermanos, a mortificar completamente en todos sus hijos. Porque el pecado mata. Hermano,
Una enfermedad terminal te mata en esta tierra. Pero solo el pecado te mata eternamente y te lleva al infierno. El pecado mata eternamente. Y al fin de cuentas, todos algún día vamos a morir. Pero aquellos que están en Cristo, aunque mueran, vivirán. En una ocasión, hermano, se me acercó a mí allá en la clínica, en Cofradía, una persona que tenía tremendo dolor de cabeza. Venía así privado con el dolor de cabeza. Y él insistía y me decía, dame algo, dame una pastilla para el dolor de cabeza. Yo lo único que necesito es eso. No me dé más nada, pastor, no, tranquilo. Digo, doctor, aquel tiempo era doctor. Me decía, dame una pastilla ahí, lo que sea. Yo lo que quiero es que se me quite el dolor de cabeza. Y hoy hay médicos pisteros por ahí que lo único que hacen es darle lo que quiere el paciente con tal de que siga enfermo y siga viniendo a la clínica y siga sacándole el dinero. Y no le dan el tratamiento que lleva. Pero el buen médico investiga la causa del dolor de cabeza. Cuando me puse a examinar profundamente a ese hombre, pudimos comprobar que el dolor de cabeza era porque tenía la presión alta. El fin de esta historia fue que le dimos un tratamiento para controlar la presión arterial. ¿Y qué sucedió? Se fue el dolor de cabeza. ¿Dónde atacamos? ¿El síntoma? No, atacamos la causa del síntoma. Y eso mismo hace Dios con nosotros. En el caso de nuestro pecado es igual. No puedes estar enfocado en los síntomas periféricos. ¿De qué te sirve una sanidad milagrosa si tu corazón continúa estando en tinieblas? Mire, las personas religiosas, ¿por qué se caracterizan? Las personas religiosas no tratan el problema en su corazón, ellos tratan lo de afuera. Entonces vienen, visten así bien formal, largo, y qué sé yo, y se hacen un chonguito y no sé qué. Bueno, se hacen un peinado especial, no se ponen un arete, no se ponen nada, ni pinturita, ni nada. Ellos son muy cosméticos. Pero hermano amado, un cadáver tú lo puedes agarrar, lo puedes maquillar, y hay unos lugares especiales en Estados Unidos que ahí preparan los cadáveres y la gente dice que parece que están vivos. Pero están vivos, están muertos. Eso hace la religión. La religión es un cosmético. La religión es algo periférico. La religión es lo que se aparenta por fuera. Pero a veces, hermanos, se da el caso de que una persona puede estar aparentando una gran espiritualidad, pero su corazón estar lejos de Dios. Ese era el problema que tenían los fariseos, ese era el problema que tenían los escribas de los tiempos de Jesús. Y cuando Jesús los confrontó, les dijo, sois hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera están blancos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Dios no pierde tiempo, su prioridad no es lo de afuera. Él trabaja en el corazón, donde hay necesidad de sanidad. ¿Y cuál es esa sanidad, hermano? El pecado que hay en el corazón del hombre. Y la única manera de que ese pecado puede ser sanado es por medio de la gracia de Dios y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No va a haber manera alguna que una persona sea sana liberada de su castigo eterno, de su muerte espiritual, si antes no recibe la gracia de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios también puede, de hecho lo hace, sanar tu cuerpo físico. No vamos a ir al extremo de decir, no, solo Dios quiere tu alma y el cuerpo físico a Dios no le interesa. No, Dios ha prometido cuidar y suplir para nuestras necesidades. De hecho, Él manda a orar por los enfermos para que sean sanados, ¿sí o no? Santiago capítulo 5, verso 14. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno de vosotros enfermo? ¿Qué dice? Haga oración. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. A mí me encanta ese texto bíblico. Porque hermano, voy a, ¿cómo sería la palabra? Cuando el pastor se empieza a quejar. Voy a reclamar algunas cosas. Hermano, a veces sinceramente hay lugares, eso no pasa aquí en el Chaparro, pero hay una iglesia, de esas iglesias por allá, que a veces las personas quieren que el pastor sepa todos los que están enfermos.
El pastor no es omnisciente, Dios es omnisciente. El texto bíblico que dice aquí, que si alguno está enfermo, ¿qué? Llame a los ancianos. Mire lo que dice el texto, llama a los ancianos de la iglesia. Y no dice al pastor, dice a los ancianos. O sea que el hermano David lo llamen también. ¿Dónde está el hermano David? Hermano David, ¿cuándo lo llamaron la última vez para ir allá? Bueno, sí lo han llamado, pero nuestra iglesia necesita mejorar en eso, hermano. Tenemos un pastor, tenemos ancianos y es para eso, para eso. Entonces dice, y la oración de fe restaurará al enfermo, otras versiones dicen sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Miren todo cómo se mezcla aquí. Salud física con salud espiritual. Porque muchas veces, no siempre, Job era un hombre íntegro y padeció un proceso bien duro y difícil. Pero muchas veces el pecado en nuestras vidas, la enfermedad en nuestras vidas es consecuencia del pecado. Muchas veces. Y entonces, por medio de esta comunión, los ancianos van, visitan a los enfermos. ¿Y qué hay que hacer ahí? Ahí hay que sentarse con los hermanos, examinar por medio de la palabra, predicar el evangelio, preguntar cómo está su vida espiritual, mi hermano. Y si hay algún pecado, hay que orar. Y esa persona va a tener la oportunidad de mostrar arrepentimiento. Y vendrá la sanidad conforme a la voluntad soberana del Señor. Si el plan de Dios es ser sanado, en ese momento siempre será para la gloria de Dios. Ahora puede ser que el Señor continúe prolongando un proceso en una persona y el Señor está buscando un propósito mejor. Todo lo que Dios hace, lo hace siempre con fines buenos. Aún las enfermedades. Aún las enfermedades. Yo a veces le digo, Señor, yo tengo que estar lidiando con esta presión alta todo el tiempo, con esa gastritis, con 20 problemas más. Y ¿sabes qué? Eso me ayuda, hermano. Eso me ayuda a mantener mi autoestima en su nivel adecuado. Eso me ayuda a mantener mi corazón humillado delante del Señor. Eso me recuerda que yo soy carne y que dependo de Dios. No vaya a ser que se te suba en la cabeza y que tú eres el pastor y que tú eres acá y de repente te creas mejor que los demás. Eso te viene a recordar que tú eres frágil y que necesitas la gracia de Dios todos los días de tu vida para mantenerte en pie. Así que, hermanos amados, Dios sigue sanando hoy. Él contesta las oraciones de fe de su pueblo, de su iglesia santa, de sus ministros piadosos y fieles, pero la prioridad tuya debe ser lo que para Dios es prioridad, tu alma. Si tú recibes sanidad de tu cuerpo y tu alma sigue en oscuridad y en pecado, hermano, sigue siendo un miserable que sigue estando enfermo, y aunque tu cuerpo no lo esté, tu corazón sigue estando enfermo. Por eso debes venir a Cristo. Ven a Cristo primero. Él quiere sanar tu alma del pecado. Quiere darte vida y vida en abundancia. Es lo que dice Romanos 6:23. Dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se entendió eso, hermano? Yo digo que a veces, que yo quisiera que solo oráramos así fuéramos sanados. Hermano, Dios tiene propósitos. Dios es soberano. Pero Dios nos ama y Dios ha prometido cuidar de nuestros cuerpos físicos también, pero en su tiempo, en su momento, con su propósito, y cuando Dios decide llevarnos a su presencia, hermano, créame, eso es lo mejor, aunque no lo pueda entender, aunque no lo pueda comprender. Así que el interés principal de Dios es sanar la enfermedad que te está matando, mejor dicho, la enfermedad que ya te tiene muerto si no tienes a Cristo. Pero Él puede darte vida y vida en abundancia. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Ahora, eso es en el caso de que tú no tengas a Cristo todavía. Necesitas la sanidad de tu alma. Primero tu corazón, mi hermano, y lo demás vendrá siempre por añadidura. Ahora, en tercer lugar y último lugar, Dios ha prometido suplir el alimento espiritual de nuestras vidas.
Dios ha prometido suplir para nuestras necesidades materiales. Dios ha prometido suplir para nuestras necesidades físicas, pero también Dios promete suplir para nuestras necesidades espirituales. Lucas capítulo 10, verso 42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la buena parte, la cual no le será quitada. Señor, esto es más claro que el agua. Pero no agua de alcantarilla, que el agua cristalina, que el agua azul, que el agua más pura que tú puedas imaginar. Eso es lo que no te puede quitar nadie. Lo que tú tienes de Dios, lo que tú recibes a través de su palabra y de la gracia que el Espíritu Santo obra en tu vida. Eso no te lo quita nadie y eso solo lo vas a encontrar a los pies de Cristo. El dinero, hermano, viene y va. La salud se va. Los hijos se van. Todo se va en esta vida. Pero lo que tú tienes de Dios, nadie te lo puede quitar. Esa es una herencia eterna. Esa es una posesión eterna. Esa es una posesión en el cielo donde el ladrón no hurta. Donde ahí no te pueden extorsionar. Ahí no te pueden quitar nada. Eso está en las manos del Dios Todopoderoso. Esos son tesoros celestiales. Eso nada ni nadie te lo podrá quitar jamás. Por eso debes estar a los pies de Cristo. Mira lo que ves aquí en esa palabra. 2 mujeres en un mismo escenario. 2 mujeres. Y pudieron haber sido 2 hombres porque hubieran hecho lo mismo. 2 mujeres en el mismo escenario, una afanada, haciendo todo lo posible por agradar a Cristo. No era malo lo que estaba haciendo, estaba involucrada en cosas buenas. Ojo, porque lo más difícil a veces, hermanos, no es diferenciar de lo bueno de lo malo. Lo más difícil es diferenciar lo casi bueno de lo mejor. Y a veces nosotros nos quedamos con lo casi bueno, pero nos estamos perdiendo lo mejor. Yo estoy trabajando, es bueno, tengo que suplir para mi familia y tengo que hacer esto y tengo lo otro, pero de repente empezamos a dejar que el afán por las cosas terrenales nos quiten nuestro tiempo de comunión con Dios, nuestro tiempo de relación con Dios, y ahí es donde estamos perdiéndonos la mejor parte, ahí es donde estamos perdiéndonos de ganar los mejores tesoros, ahí es donde estamos perdiendo la oportunidad de tener el gozo verdadero, la vida abundante verdadera, la vida que no miente, la palabra que nos sostiene, la palabra que nos levanta, la palabra que nos da ánimo, están ahí, únicamente ahí, a los pies de Cristo. ¿Cómo? Orando, leyendo su palabra, reuniéndolo con otros creyentes, dándole la vida de adoración que Dios espera. Eso es estar a los pies de Cristo. Y María, hermano, había escogido la mejor parte. Este versículo nos muestra que Dios ha prometido suplir para nuestra necesidad espiritual, saciar la sed de nuestro corazón, pero solo eso es posible cuando venimos y nos postramos a sus pies, poniéndolo a Él como la prioridad de nuestras vidas y buscando tener esa comunión íntima que Cristo demanda de sus discípulos, de sus hijos. En Juan 15, Jesús dijo, alejados de mí, nada podéis hacer. Si tú quieres seguir esa vida así alejado de Cristo, aparentando ser creyente, viniendo a la iglesia aquí, sentándote en una silla, cantando un par de cantitos, pero tú sales para afuera y tu vida es desconectada de Cristo, no vas a llegar a ningún lado. Va a llegar un momento que las pruebas te van a derribar. Va a llegar un momento que las tentaciones te van a vencer y vas a caer en pecado. Va a llegar un momento en que te vas a desanimar y vas a abandonar la carrera. ¿Por qué? Porque alejado de Cristo no puedes vivir la vida cristiana. La vida cristiana es tan imposible de vivir que solo se puede vivir si estamos en Él, si estamos en Cristo. Y estar en Cristo significa tener comunión con Él. No solo el domingo en la mañana, sino cada día, en cada oportunidad, en cada momento. Mi mente debe estar conectada con Él. Mi mente debe estar adorando a Él. Mis ojos deben estar puestos en su palabra. Mi vida entera debe estar inundada de Él. Eso, hermanos amados, nos da a nosotros la seguridad de que estamos recibiendo la mejor parte, que nada ni nadie jamás la podrá quitar. Alejados de mí nada podéis hacer. Pero viene ahora Juan 7:38 y dice,
el que cree en mí, el que permanece en mí. Juan 15 dice, el que está en mí, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Wow, y la bendición es grande y todo lo que pidan Dios lo va a conceder, porque eso vamos a predicar el día de la vigilia. Juan capítulo 15. Pero también dice Juan capítulo 7, verso 38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en todo mi ser. Tú escogiste hoy la mejor parte. Yo sé que hay más de una persona aquí esta mañana que le dijeron, vámonos para la playa. Y no hay nada de malo en ir a la playa. Pero la mejor parte está aquí, no en la playa. Yo sé que más alguno que hoy se le pegó la cobija y abrazó la almohada y dijo, ay, qué rico, como yo por la mañana hoy me abracé de esa almohada y ese aire acondicionado rico. Y yo decía, ay, Señor, dame una razón para ir hoy a la iglesia. Y el Señor me dijo, que tú eres el pastor. Tiene que ir. Que tiene que ir. ¿Y qué te dijo a ti? Señor, dame una razón, que tú eres un hijo mío, tú eres un discípulo, tú tienes que venir ahí porque ahí está la iglesia reunida, porque es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, el único lugar donde en toda la faz de la tierra se predica la verdad de Dios y la presencia de Cristo está de una manera sobrenatural. Es aquí donde el pueblo de Dios está reunido, los santos hijos de Dios están reunidos, adorando, alabando y cumpliendo el propósito de exaltar la gloria de Dios con sus vidas. Aquí está la mejor parte. Aquí está Cristo, aquí está el Señor. Ah, no, pero está aquí conmigo también. Y cuando yo veo la televisión, no, sí, Dios está con los creyentes en todo lugar. Pero de manera especial, allí donde su pueblo se reúne para darle gloria y alabanza. Amén. Aquí donde su palabra es cantada, su palabra es orada y es predicada. Aquí donde las puertas del infierno son expuestas. Aquí donde se desnudan todas las estrategias y las intenciones del maligno. Aquí donde la luz de la verdad de la palabra, hermanos, es predicada y los hijos de Dios se nutren, se alimentan, crecen y sirven para darle gloria al Dios de los cielos. Hermanos, Dios ha prometido suplir para tus necesidades espirituales, para que tú crezcas, para que tú te fortalezcas, para que tú vivas una vida abundante, victoriosa. De ti broten ríos de agua viva, pero debes estar a los pies de Cristo. Debes venir y postrarte humillado delante de su presencia. Debes esperar en Él, debes buscarlo a Él. Y entonces, y solamente entonces, esa promesa se hace viva y eficaz en tu vida. Hoy escogiste la mejor parte. Podías haberte ido a cualquier lugar, pero estás aquí. En los deleites que el mundo ofrece, no te fuiste a la carrera. Y como Marta, tampoco estás afanado con tu trabajo hoy, preocupado por amontonar riquezas de este mundo. Hermano, estamos dispuestos a correr una milla extra. Estamos dispuestos a venir y humillarnos ante la poderosa mano del Señor. Estamos dispuestos a venir y rendir nuestras vidas delante de Él y decir, Señor, aquí estoy para que me des ese alimento espiritual que mi vida necesita para poder dar fruto y fruto en abundancia. Comunión con Cristo, hermano. Comunión con el Señor. Así que, mis hermanos, Filipenses capítulo 4, verso 19, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, como dijo un escritor, es un cheque en blanco para todo aquel que quiera poseerlo. Es un cheque al portador que cubre todas nuestras necesidades. Es un cheque que nunca está sin fondo. Es una cuenta infinita de bendiciones celestiales. El dueño de la cuenta es Dios mismo y Él nos ha hecho coherederos con Cristo Jesús de todas sus riquezas en gloria. Este cheque está firmado con el nombre de Cristo, un nombre que es sobre todo nombre, con la misma sangre de Jesús, con tinta indeleble que respalda todas sus promesas. Ese es el cheque que Dios nos ha dado aquí al portador, hermano. Pero recuerden, es para aquellos que han decidido confiar plenamente en Cristo como su Señor, su proveedor, su Salvador, y buscan primero el reino de Dios y su justicia, y esperan que todo lo demás venga por añadidura. ¿Cómo estás viviendo tú hoy? ¿Cuál es el principal afán de tu corazón?
¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿En qué te levantas pensando cada mañana? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Yo espero que sea el reino de Dios y su justicia. Y si no lo es, ponte de pie esta mañana, hermano, y vamos a orar para que Dios ponga en nuestro corazón, porque es una gracia del Señor. Si nosotros le buscamos a Él es porque Él nos buscó primero. Si nosotros expresamos obediencia es porque Él ha sido fiel y nos ha sostenido con la diestra de su justicia. Si nos mantenemos perseverando es porque Dios nos preserva y nos guarda. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Señor.